Inmediatamente lo que vamos a encontrar es esto. En el verso 20, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, cumplió con lo que él originalmente estaba diciendo. Iba a ir a predicar en las sinagogas y sacar de las sinagogas que le dijeran quiénes eran los del camino para sacarlos y mandarlos a que fueran juzgados. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Esta afirmación de Lucas sobre Pablo, diciendo que él está predicando que Jesús es el Hijo de Dios, es bien profunda y muy seria, porque estamos hablando que les tenía que hacer toda una exégesis, todo un recuento de las enseñanzas del Antiguo Testamento para demostrar cómo iba a ser el Mesías, qué características tendría el Mesías, qué haría el Mesías, para finalmente demostrar que Jesús correspondía a ese Mesías. Por lo tanto, cuando esto dice aquí que don Pablo está haciendo visitando las sinagogas y demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, es bien fuerte, importante, positivo, necesario, pero sobre todo, amigos y amigas, nos hace pues entender la convicción de lo que Pablo está haciendo, y aquí es donde empezamos a armar lo que en esta noche creo que podemos construir. Dice el verso 21, todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este aquel que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Vean qué interesante, ¿verdad? Acordémonos que, y a mí esto es donde yo pues me admiro de la audacia de tanta gente hoy que dice que Dios le habla, que dice que Dios le está mostrando cosas, que dice que Dios le enseña cosas, que dice que Dios le da sueños, que dice que Dios le da revelaciones y cosas. Y sinceramente, amigos y amigas, es bien interesante poder ver esta noche que pues no todo el auditorio, a pesar de que era Pablo, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba ahí. Esta es una escena escrita en la palabra, inspirada por el Espíritu Santo como un referente de lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado la iglesia botada. El Espíritu Santo nunca, ayer, hoy ¿qué es? Hoy es 2 de noviembre, hoy es el día de todos los santos, ¿sí la cosa? ¿No? Y el antier fue el 31, entonces, fíjense que es interesantísimo, estudiando e investigando un poquito sobre esto de la reforma. Es bien importante tener claro que este proceso de la reforma es un proceso paralelo a otros procesos que el Espíritu Santo estaba llevando con la humanidad y con la gente fiel a la palabra. Se reconoce por las condiciones en las cuales se está dando ya el auge de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica está muy arraigada en ese momento. Hermanos, dice que la misma gente quedaba asombrada de estar viendo a Pablo predicar y a Pablo decir lo contrario a lo que decía. Entonces, ¿qué pasó? Que los que eran amigos de Pablo ahora son los enemigos, y los enemigos de Pablo ahora son los amigos. Entonces, vean cómo se revierte todo lo que está viviendo Pablo. Noten cómo se revierte inmediatamente, es la palabra que quiero usar. Y noten cómo eso hace que, pues, de alguna forma, también veamos que él está viendo a la hora de hablar una reacción en las personas, producto de lo que él está pasando y lo que él está viviendo. Avanzo. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías.
Y ese cobraba cada vez más fuerza, tiene dos importantes connotaciones, ¿verdad? La primera tiene que ver con que él veía la reacción de la gente, él veía que la gente estaba recibiendo y él le ponía ganas. Pero también había gente que estaba creyendo, habían personas que estaban creyendo, habían personas que estaban atendiendo lo que estaba diciendo con mucho cuidado porque era muy raro. Ahora, es importante darnos cuenta que el Espíritu Santo está llevando las cosas de una manera bastante particular, porque de la mano con el momento de la conversión de Pablo, está llevando a Pablo a predicarle a los judíos que están en Damasco y los está convenciendo de que Jesús es el Mesías y está trabajando de esa manera. Paralelo a esto también, pues, Pablo no tenía mayor formación que la formación que tenía como fariseo, la cual era bastante y la cual era muy buena. Ahora, entre el versículo 22 y el versículo 23, se cree, porque Pablo lo menciona en Gálatas, que ahí hay 3 años de tiempo. Entonces es muy importante que entendamos que esta narración, por eso es que Lucas dice, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Y esos muchos días son 3 años, no jugando lo que estaba haciendo. Fíjense ustedes que después de muchos días se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Ahora, quiero que noten algo, y es esto. En el verso 21, que me acabo de volver, noten que tenemos a la gente asombrada, preguntándose, la gente haciéndose la pregunta, qué es lo que está pasando. En el verso 23, dice que se ponen de acuerdo, después de 3 años, se ponen de acuerdo para hacerlo desaparecer. ¿Están conmigo? Sí. Se ponen de acuerdo para hacerlo desaparecer. Entonces tenemos a un grupo que es el mismo grupo donde se impresionan, se asustan, se emocionan con aquella situación de lo que Pablo está haciendo. Y luego también 3 años después, un grupo de personas dice que se organiza para ver cómo lo matan. Pablo se enteró de sus maquinaciones, día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminar. Con el fin de eliminar. Pero Saulo se enteró de las maquinaciones, día y noche vigilaban de cerca las puertas. Entonces tenemos la gente planeando, haciendo un complot, dice el texto, el texto en griego dice complot, dice para matarlo. Ideal que la organización vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminar. Entonces ve el verso 25. Pero sus discípulos, ahora, esto de sus discípulos, 3 años después, esto de sus discípulos es interesante, porque está haciendo referencia realmente a los discípulos, a la gente que había crecido y que se estaba formando, oyendo a Pablo, contando y entendiendo y explicando por qué razón Jesús era el Mesías. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Algunos de los hermanos de la iglesia vivían en la muralla y entonces permitió que Pablo pudiera escapar. Entonces tenemos una contrapropuesta de lo que se está organizando. Por un lado tenemos a la gente organizándose para deshacerse de Pablo, maquinando, vigilando en la noche, esperando que él pasara para matar. Y luego también tenemos a la iglesia, a los hermanos organizados. Cuando llegó a Jerusalén, esto ha pasado un tiempo, ya a partir de ahora ya llevamos
Pues llevamos casi 10 años del momento en que Jesús resucitó. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él de veras fuera, no creían que él de veras fuera discípulo. Y aparece entonces Bernabé, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Note, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió con detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Ven, interesante que él diga que había predicado con libertad. Es muy interesante porque de alguna forma también buscaban la manera de matarlo, y es porque se dieron cuenta que mucha gente es muy probable que estuviera creyendo. Ya estamos terminando, vean. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Luego tenemos ahora los judíos en Jerusalén de habla griega, que también estaban confabulando contra él para eliminarlo. Noten que esos judíos no eran los judíos tradicionales, sino que estos hablaban griego. O sea, estos judíos eran otro tipo de judíos que había, para no hacer mucho enredo, como Felipe, como el mismo Esteban. Ahora, hermanos, esto que estamos viendo simplemente es la narración final de lo que Lucas está tratando de hacer al cierre de la conversión de Pablo, explicando que él se estaba, pues, lavando la cara y haciéndole ver a todo el mundo que él era un creyente, que él no había dejado de creer, que él creía en el Señor Jesús y que él había sido convertido. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea, puerto, y de allí lo mandaron para Tarso. Lo devuelven para su casa. Devuelven a Pablo para su casa. Y aquí viene el famoso cierre de Lucas. Lucas diciendo, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Judea, Galilea y Samaria. Pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces noten que en el verso 31 tenemos un cierre en donde el mismo Lucas utiliza la palabra iglesia. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea. Pablo narra sobre esta situación en el capítulo 18, ¿no? En Gálatas. No, 18 no, porque Gálatas no tiene 18 capítulos para ver, ¿no? No, hombre, tiene 6. Y lo que está hablando don Pablo, es explicando a los Gálatas cómo fue lo que pasó y da más detalles de este momento. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Viendo nada más una narración de los acontecimientos que se dieron y qué pasaron. ¿Qué encontramos interesante? Pablo predicando de cabeza, predicando a Jesús, totalmente dedicado a la predica al Señor Jesús, convencido de eso. ¿De qué más encontramos? Que donde quiera que él estaba predicando, se organizaban para tratar de deshacerse de él. ¿Qué otra cosa encontramos? Que en medio de lo que él estaba haciendo, en medio de lo que él estaba pasando, en medio de lo que él estaba, uno dirá, Dios le abrió las puertas, Dios le permitió que él llegara a todas partes, y él lo dice, hablé con libertad en Damasco, cuando usted está viendo que más bien lo querían matar. Ahora, ¿qué creo yo, hermanos? ¿Qué creo yo que esta noche podemos extraer de este relato histórico que nos enseña
esencialmente una faceta de la vida de Pablo después de su conversión y que nos da muchas claves importantes que podríamos profundizar. ¿Por qué es importante hablar de por qué se consolidaba la iglesia en Judea, Galilea y Samaria? ¿Por qué es importante hablar de por qué en Damasco? Y claro, todo eso tiene repercusión para después, para que la palabra haya sido puesta en un libro, y todo esto tenía que darse de manera tal de que finalmente la gente que iba creyendo, los que iban en algún momento les iba a llegar un manuscrito. O sea, Dios estaba haciendo sus impresionantes conexiones en donde las personas que se iban salvando y se iban, por alguna razón estaba haciendo, y eso es lo que algunas veces a nosotros nos cuesta entender. Esta noche vinimos por tres cosas. Esta noche vinimos a entender tres cosas. Número uno, de esta lectura, del verso 20 al verso 32, del verso 20 al verso 31, lo primero, hermanos, que tenemos que extraer de aquí, de una forma muy sencilla, es que el propósito de Dios se va a cumplir, la palabra iba a correr, Pablo iba a predicar el evangelio, todo eso está muy claro. Pero, simultáneamente a lo que Dios estaba haciendo con las personas, con Samaria, con Damasco, con Jerusalén, con los griegos, con los hebreos, el propósito de Dios también, en el propósito de Dios también hay un proceso, o para mí, que me responsabiliza. O sea, yo quiero que ustedes vean esta noche, y por favor, vean en la sencillez de esto. Ahí hay un problemilla de redacción, pero por favor, es muy importante que veamos que era muy importante que se diera la persecución, que se diera la confabulación, el complot, que trataran de matarlo. Pablo menciona que el hecho de que lo hayan bajado en una canasta para él fue humillante. Él lo menciona de una manera como peyorativa, como despectiva. Él lo menciona de una forma muy particular. Para él eso no fue un buen episodio. Más bien, él se siente humillado de haber salido en la forma en que salió de Damasco. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Pablo tenía días de convertido. O sea, 3 años, de alguna manera, estamos hablando de que son 3 años en los cuales se fueron dando ciertas cosas, y que simultáneamente a todo lo que Pablo estaba haciendo para el Señor, Dios también lo estaba procesando a él, estaba procesando su forma de ser, la imagen de Cristo en él, estaba construyendo el carácter de Cristo en él, estaba construyendo en él la realidad de cómo se enfrenta un hijo de Dios a las cosas. Y esto es lo primero que yo rescato de esta lectura, que es una lectura transitiva, donde Lucas nos dice, al irse lo mandan para la casa Tarso. ¿Por qué? Lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo martes. ¿Para qué lo mandan para Tarso? ¿Para qué lo mandan para su casa? Y es muy importante entender que por lo menos del 20 al 31, lo que nos está mostrando es que el propósito de Dios también soy yo, en medio de lo que Él está haciendo con las personas. A mí nunca se me va a olvidar, me tocó traducirle a Benny Hinn cuando vino al Estadio Nacional y al equipo de médicos. Y cuando estaba haciendo la traducción a los médicos y explicándole a los médicos qué es lo que me estaban diciendo los pacientes, yo subí a la plataforma para explicarle a Benny Hinn qué era lo que estaba pasando con los enfermos. Y Benny Hinn tocó a todo el mundo y todo el mundo cayó igual al suelo, y cuando me tocó a mí yo no sentí pero ni cosquillas. Entonces yo salí ese día, soy un desgraciado, soy un pecador, yo no valgo nada. Yo me sentí tan mal de ver de que yo no me había caído, pero aprendí tanto ese día, hermanos. Había una mata detrás mío, siempre cuento el mismo cuento. Había una mata detrás mío y al poner el pie atrás casi me caigo, pero me caigo por la mata, no por qué.
no porque Benny Hinn me tocara, ni Dios me tocara ese día, ni nada. Y sinceramente ese día aprendí tanto que se me abrieron los ojos de muchas maneras. Entonces usted me preguntaba a mí, yo estaba ahí, dizque jugando de traductor, pero también Dios estaba procesándome a mí. Eso es lo que primero, número uno, quisiera que usted entienda que esto siempre se va a dar y que de alguna manera lo estamos entendiendo entre todo lo que vamos a ver, porque es muy importante que usted me entienda esto, porque cuando avancemos, usted se va a dar cuenta que voy a irme a Gálatas o a Efesios y Pablo está hablando de ese momento y está diciendo por la situación que él pasó. Número dos, la segunda cosa que me parece genial. Amigos y amigas, hoy hablé con una persona que dice que no va a volver a la iglesia. Porque dice que él no necesita eso. Que él puede ver a Dios y que estoy yendo las prédicas de la iglesia, viéndolas en YouTube. Pero que la iglesia está llena de un montón de hipócritas y un montón de y que él no necesita estar lleno de nada, de cultos y eso, estar cantando y nada de eso, no. Don Luis, ¿usted tiene la mano levantada? No, ¿verdad? Pensé que no la mano levantada. No. Por orgullo o ignorancia. Pero evitar que la iglesia resuelva o intervenga es un terrible error. Yo creo que está pecado. Si me permiten, esa opinión personal es una opinión personal. Hay cosas, lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay cosas que solamente se van a resolver en la iglesia, con la iglesia. Nótelo, es la iglesia la que lo bajó por el canasto, es la iglesia la que lo sacó de ahí, es la iglesia la que lo sacó del asunto, y es Bernabé quien lo presenta ante los apóstoles. Entonces, yo quisiera que usted me entienda, mis amados hermanos, que no existe una teología que me exima a mí de la convivencia, de la realidad de la convivencia con los demás hermanos. En todo sentido. Es muy fácil ir a un paseo y comer juntos y esas cosas, es muy bonito, es muy fácil. Pero hay una realidad en donde todos tenemos que aprender a vivir de alguna manera juntos y aprender a crecer juntos y darnos cuenta, como una vez, creo que fue Rigo Méndez, me dijo, mira, déjate bendecir, déjate ayudar. No recuerdo cómo fue que me lo dijo Rigo, pero fue una forma en que yo lo capté de otra manera y creo que tenía toda la razón del mundo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que somos la salvada de la iglesia. A veces pensamos que somos lo que la iglesia necesita. Pero realmente lo que nos está enseñando este texto, este pedacito del 20 al 31, es que hay cosas. Usted sabe lo que significa para Pablo ser quien era, que lo bajen en un canasto, metido en un canasto. Dice, parece que la palabra en griego no es canasto, sino un tipo de red de pescador, muy cerradita, y entonces parece un canasto, y entonces eso tiene toda una connotación para él, de alguna forma verse en esas circunstancias, verse ciego, que lo estén guiando a un hombre tan brillante, a un hombre tan increíblemente autosuficiente, verlo que lo lleven agarrado. Es que lamentablemente, damas y caballeros, perdónenme que lo diga, pero la generación anterior de lo que había en nuestras ciudades y pueblos se pasó en nosotros. Se pasó en nosotros porque nosotros nos hicimos la idea de que nosotros podemos inventarnos una forma de ver la realidad de nuestra experiencia con la iglesia, en donde yo decido que sí y que no. Eso es una cosa bien rara.
La tercera cosa que esta noche creo que tenemos que ponerle atención todos, empezando por aquí, por el protagonista del que les habla esta noche, ¿verdad? Este muchacho. Dios no espera que seamos especialistas, ni que seamos doctores, ni tengamos títulos en teología. Dios espera simplemente que estemos convencidos de la vida de Dios. Eso es lo que habla del 20 al 31, de que Pablo estaba diciendo que estaba convencido de la vida de Dios y convencido de lo que iba a hacer y convencidos que el Señor es el Mesías, convencido de eso. Y al punto tal de que las cosas las llevó al grado donde las llevó. Entonces, hermanos, esta noche yo quisiera que doña Lidia, que Nela, que Mike, Maureen, que tenemos que orar por ella porque se va mañana. Todos, o sea, es que no hay ninguno. Yo lo que estoy viendo es los títulos de los nombres en el coso, hermanos, pero noten cómo nos cuesta aprender de estas cosas y cómo nos cuesta meternos en la cabeza ideas. No nos cuesta, perdón. Simplemente, y yo, vean, sinceramente, como me dice don Luis, yo no sé dónde me metería. Y yo creo, estoy convencido de que Dios es el que saca mucha gente de las congregaciones, no de la iglesia. Porque Dios no quiere que la gente se contamine con tanta cosa que hay ahora. ¿Cómo va a llegar usted a una congregación donde un hombre le dice que el Espíritu Santo es un perro y que Dios le dé una profecía y que Dios lo va a llevar al cielo para que reciba nueva revelación? Y la gente diciendo, amén. O sea, hermanos, el problema es bien grave. Eso sí, es muy peligroso si la palabra de Dios se está exponiendo. Si hay un proceso del Espíritu Santo a partir de la exposición sana y sencilla de la palabra de Dios, hay un proceso del Espíritu Santo que nadie puede obviar. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde me congregaría yo? Si yo no estuviera en Olivo Verde, yo no sé dónde estaría. Porque yo sé porque sí hay hermanos, pastores, que predican palabra de Dios. Pero el tema de eso es ¿a dónde? Porque hoy es otra cosa. Ahora, noten que esta noche lo que estamos viendo está enfocado en lo que Pablo está haciendo. Se convierte y empieza a predicar. Se convierte y está convencido de Cristo. Se convierte y empieza a decir a la gente, esto es verdad. Pero también él está siendo formado. O sea, ¿por qué lo mandan para Tarso? ¿Por qué se deshacen de él? Lo pudieron haber mandado a otro lado. Tenía que ir a la casa a decir al papá que se había hecho cristiano. Que quién sabe qué alboroto iba a hacer eso. Dos, hay cosas de usted y de mí que el Señor únicamente las va a procesar en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y número tres, Dios no está esperando a nadie especial, ni a nadie A, B o C. Simplemente gente convencida de la vida de Dios. Me parece a mí que eso es suficiente. Me parece a mí que eso es lo que esta noche, del versículo 20 al versículo 30, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿él tenía autoridad para hacer eso? Usar su imagen y su autoridad para hacer eso es impresionante. Dice, no es este que estaba y asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La iglesia rescata a Saulo, lo salva del momento en que lo van a matar. La iglesia introduce a Saulo con los hermanos y la iglesia envía a Saulo.
después de esos procesos que le llamo yo, después de esos momentos personales en que también el Espíritu Santo está trabajando con cada uno. ¿Qué más, damas y caballeros? Este sábado a las 9 de la mañana son los bautizos, si Dios quiere. Vamos a bautizar las personas, más o menos hay unas 12 personas. Mañana a las 7 de la noche vamos a tener el taller de bautizos a partir de las 7 de la noche por este mismo medio, por Zoom. Hermanos, quisiera rogarles que por favor oren por estas personas que se van a bautizar. Estemos orando por ellos y pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros a ser verdaderamente un ejemplo para estos hermanos que se van a bautizar, que están reafirmando su fe. Eso es muy importante. ¿Qué más? Tuve la oportunidad de estar el lunes con Rosaelia y tenemos que estar orando por ella. Está en la etapa de la radioterapia. Es bastante violento. Ella se ve bastante golpeada por el proceso de la radioterapia. Nuria Escalona, que no es Escalona. Neto, ¿qué apellido es Nuria? Ramírez. Doña Nuria Ramírez, la esposa de Ernesto. Estamos orando también por John Useche, por un proceso de familia. John Useche. Estamos orando también siempre por Yadira y por Andrei, siempre por Yadira y por Andrei, y por María Fernanda, que de alguna manera pues también ahí ella ha estado pendiente de su mamá. Tenemos que tener siempre pendiente a don Jorge Espinosa, que hay que estar con nosotros esta noche. Don Jorge también ha estado complicado de salud. Y hermanos, empezamos noviembre, ¿verdad? Empezamos noviembre, mes 11, se acabó el año 2023. Algunos, Dios no nos permitió llegar al fin de año porque tenía mejores planes para nosotros. No ver a don Alan con nosotros es increíble, ¿verdad? Bueno, no ver a doña Zoraida con nosotros es increíble. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir, hermanos? Oremos. No sé si hay un comentario de alguna de estos 3 puntos que hemos visto esta noche. Cada vez que Dios tiene algo y está haciendo algo y un propósito tiene con algo, también a mí me está perfilando, procesando, a mí también. Hay cosas que solamente van a ser procesadas en la vida y en la realidad de la iglesia. Número 3, Dios está esperando gente absolutamente convencida de que la vida de Dios es trascendente, lo es todo.